amigas y amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Tu Propia Versión. Yo soy Elizabeth Rodríguez y el día de hoy vamos a desarrollar un tema que vi en uno de los grupos a los que yo asisto en Facebook. Una señora preguntaba acerca del patrón de la blusa que van a ver pues en la imagen a continuación. Como verán, es una blusa que tiene un corte, digamos, sobre el busto, es más o menos lo que podemos llamar un corte princesa, pero pues no tiene los hombros. Entonces hay que decir varias cosas. La primera es, el corte princesa se saca a partir de la diferencia de talles, pues digamos que basados en la protuberancia del busto, ¿no? Entonces si uno mide este maniquí, por ejemplo, habíamos hablado alguna vez de la toma de medidas, y decíamos, bueno, hay que tomar el talle de la espalda, que es más o menos hasta aquí, hasta esta concavidad de la espalda, y es que coincide, digamos, con el nivel de la cintura. Esta niña tiene 38 de talle de espalda. Y si la medimos desde el mismo punto, pasando por el busto y hasta el nivel de la cintura, tiene más o menos 43 centímetros de talle delantero. O sea que de 38 y 43 la diferencia de talle son 5 centímetros. Desarrollar aquí en este molde. Pues como ustedes verán, yo aquí tengo unos moldes básicos, entonces aquí yo hice una copia de este que es el molde de la espalda. Él ya tiene aquí demarcada su línea de cintura, pues que está a la medida que le tomamos a la modelo, más 1 centímetro, o sea que si ella tenía 38, de aquí de este punto hasta la cintura yo le voy a poner 39, porque recuerden que aquí en el hombro pues va una costura. Entonces esta es la copia, del molde de la espalda, o sea que con esa ya está listo la espalda. Ahora la copia del molde delantero. Dijimos, bueno, aquí copiamos el molde delantero, pero entonces dijimos que la modelo tenía 43 de talle. Lo mismo vamos a hacerlo, 44 me dio porque le puse 1 centímetro de costura aquí en el hombro. Y entonces nos faltan otras dos medidas. Nos falta la altura del busto, que en este caso de esta muñeca pues son 24, se toma desde el punto cuello hombro hasta el pezón, 24 centímetros. Y también la separación de busto, que sería de pezón a pezón, que en este caso son 18 centímetros y medio más o menos. Entonces, con esas medidas que tenemos, entonces decimos, bueno, talle del delantero, 43 más 1, 44, altura del busto, dijimos 24, pero como también llevamos costura en el hombro, le vamos a poner 25, y la separación de busto, que son 18 centímetros y medio, lo vamos a dividir en 2, me da 9.2, o sea que aquí donde cruzan este par de rayitas tengo el pezón. Eso nos sirve para trazar la pinza de costado. Entonces, para trazar esa pinza tengo que medir de acá, de donde termina la sisa, hasta donde está el nivel de la cintura delantera, y hallar la mitad. La mitad pues me da aquí. A partir de aquí, trazo una línea inclinada que va a ser la línea central de la pinza, y luego digo, mira, me había talle posterior 39 y talle delantero me dio 43, o sea que la diferencia son 4 centímetros, ¿cierto? 43 menos 39 me da 4. Esos 4 los divido, pongo 2 para acá y 2 para acá. O sea que, mirámonos de verdad, 2 centímetros aquí y 2 aquí. Y entonces, estos van a ser los laterales de la pinza. ¿Qué hago con esa pinza? Esa pinza la cierro pues para que me dé forma al busto. Pero como lo que quiero es sacar un corte princesa, entonces voy a medir aquí esta línea del hombro. ¿Cuánto me da? Me da 13 centímetros, encuentro la mitad, que serían 6 y medio, y también voy a medir aquí la mitad de la separación de busto, 9.2, aquí 9.2, 9.25, y pongo este punto. Y entonces puedo trazar con esto, desde el busto, una línea vertical que va a ser la línea de la pinza, y también desde la mitad del hombro una línea inclinada que va a ser la que me va a completar el corte princesa. O sea que a la hora de hacer una chaqueta o una blusa de corte princesa, pues yo tendría que cortar por aquí.
¿Qué me falta? Me falta darle amplitud, darle profundidad a la pinza. En todos los casos pues son 3 centímetros, o sea que marcaría de aquí para allá 1,5 centímetros, y hacia acá también 1,5 centímetros. Entonces lo voy a medir aquí, 1,5 centímetros, acá, y llevo la pinza en la parte de arriba hasta el pezón, y en la parte de abajo, dependiendo del volumen pues de la señora, voy a bajar 15 centímetros y cierro la pinza aquí a los 15. Entonces, listo. Ahora, ¿cómo hago para que este corte princesa me dé la forma del busto? Tengo que coger esta pincita. Primero voy a hacer un corte acá. Listo, entonces voy a cortar acá esta línea. La voy a cortar hasta la altura del pezón. Ahí. Y doblo esta pinza. Entonces cuando yo doblo esta pinza, después de que yo corte esta línea y doble la pinza, la tengo que dejar ahí para siempre, no la puedo desdoblar otra vez porque entonces pierde la forma del molde. Entonces ahí ya me quedó, digamos, la forma del busto. Si yo cierro esto acá con costura, pues entonces me va a quedar así, levantadito, con la forma del busto. Pero entonces nos falta algo importante, y es coger el molde de la espalda, y igualar los costados otra vez, o sea, volver a trazar el costado. La idea aquí es que si yo cierro este molde, esta línea de talle y la línea del talle delantero queden exactamente sobre el mismo punto. Entonces aquí cojo el molde de la espalda y rectifico el costado. Entonces, si ustedes verán, si ustedes miran, si yo hubiera cortado esta figura del costado antes de hacer la pinza y cerrarla, pues me habría hecho falta papel. Entonces por eso dejé sin cortar, para poder rectificar esto aquí y que ya me quede con buena forma el molde. Entonces lo voy a terminar de cortar. Entonces aquí ya terminé de cortar la parte externa. Ya verán que ustedes tenemos aquí el escote, el hombro que está dividido y la sisa. Si quisiéramos hacer una blusa de corte princesa, entonces tendría que además cortar aquí por los laditos de la pinza. Y entonces, antes de que todo se me pierda y todo se me olvide, yo debo escribirle a esto costado delantero, ¿cierto? Y luego también voy a cortar lo que le queda de la pinza a la pieza central. Voy a quitarle aquí este pedacito y listo. Entonces también aquí tendré que escribir centro delantero. Si esto lleva botonadura, pues recuerden que hay que colocar acá la extensión de botones, y cuando vayamos a cortar en la tela, entonces hay que colocar los moldes así y ponerles, no se olvide, el centímetro de costura. Uno siempre se olvida y cuando ya está cortando es que dice, ay, la costura. Entonces yo siempre marco aquí para que no se me vaya a olvidar que a la hora de marcar debo dejar 1 centímetro de margen para coser acá y para coser acá, que fueron los lados que corté dentro del molde. Entonces esa es una de las, digamos, de las cosas que teníamos que ver el día de hoy. Ahora, refiriéndonos al tema particular del top que vimos en la imagen, aquí tengo otro molde delantero que tiene el mismo trabajo, tiene ya su línea desde el hombro. Aquí está pues la altura del busto, tengo por acá también la altura de la cintura, son exactamente las mismas medidas porque yo calqué el molde. Pero entonces lo que pasa con ese top es que él no tiene los hombros, no tiene el hombro, tienes una tirantica de aquí para acá. Entonces, ¿cómo hacer y con qué medidas para quitarle el pedacito que le falta ahí a ese top? Entonces, hay que saber, pues cuando hicimos el molde básico, esta altura de la sisa era este ancho del hombro. Entonces, esta línea, que en este caso mide 21 centímetros, digamos, la vamos a dividir en 3, o sea, de a 7. Y en este tercio, en el que queda aquí abajo, vamos a trazar una línea horizontal
¿no? Es el tercio de abajo de la sisa. Ahora, con el sisómetro, aquí donde cruza esta línea que viene desde el hombro, le vamos a hacer una curvita que empate con la curva de la sisa. Ustedes miran ahí donde yo coloque esta curva y me dé aquí, me toque la curva de allá de la sisa, ahí paro mi línea y vamos a establecer un escote a partir del escote básico, que es este, un escote de 12 o de 13 centímetros, pongámosle 13 para que se vea más la forma. Coloco el sisómetro al contrario y le hago también esta formita. O sea que esta parte del hombro ya en la blusa que voy a hacer pues ya no va. De aquí solamente voy a sacar el largo de la tiranta. Ah, mire, la tiranta aquí en la delantera tiene 16 centímetros, para que no se me vaya a olvidar después. Y luego marco nuevamente las líneas, o más bien las recorto. Las recorto y cierro la pinza. Cierro la pinza, o sea, levanto la línea central y cierro aquí por los dos laterales. Y también la pego para siempre, esa no la vuelvo así a soltar de ahí nunca más. Listo. Entonces ya aquí pegué mi pinza muy bien y puedo también rectificar el costado de esta blusa utilizando esta regla de cadera invertida, o sea que la puedo colocar así patas arriba y hacer lo que me falta del costado de la blusa. Entonces ahí ya está, o sea que allí ya me quedó todo el costado completo y vuelvo a hacer la misma operación que hice en el molde pasado, que fue recortar los dos moldes de tal forma que me quede una pieza central y una pieza lateral. Ok, este será el que acaba de salir, pues será el lateral, y este que está por aquí será la pieza central. Nuevamente, pues no hay que olvidarse de que cuando vayamos a coser, pues hay que dejar esto separado para que a la hora de cortar le dejemos aquí el margen de costura. Pero dijimos que esto era un top que no tenía hombro, ¿no? Entonces el molde va a ser este, la pieza central, pues aquí puedo decir centro delantero, y esta puede ser la pieza lateral, que es lo que va a ser el costado delante. Entonces esperen, le quitamos acá todo lo que le sobra. Bueno, entonces ya aquí están nuestras dos piezas. Verán que esto es un largo hasta la cadera, pero pues como en la imagen aparece un largo hasta la cintura, pues entonces uno puede recortar el molde aquí por la lineecita de la cintura. Ahora, a veces cuando hacemos estos tops y se los colocamos a la clienta, pues ustedes verán que aquí tiende a levantarse aquí, a hacerse como una puntica aquí. Entonces, para que eso no ocurra, le vamos a quitar a cada lado, le vamos a cortar a cada lado, digamos arriba de la línea del punto donde queda el pezón, le vamos a quitar a cada molde medio centímetro para que dé más la forma y no empiecen a quedar esas punticas ahí como levantadas, porque a veces uno, después de que ya terminó el vestido y le quedó así, la única opción uno dice pues encaucharle, pero no era lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces es mejor quitarle aquí el pedacito y que le dé correcta la forma de una vez cuando empiece a armar el top. Entonces ya dijimos, cuando esto yo lo pego acá, pues él hace una curva, y si yo lo sigo pegando pues va a quedar aquí con la forma del busto. Ahora la espalda, estos ya son los dos delanteros, ya los tengo aquí listos. Ya dijimos que depende del largo, pues yo corto aquí por la línea de la cintura, ya ustedes verán de qué largo quieren su top. Miremos ahora el molde de la espalda. Por acá lo tengo, por acá lo tengo. Bueno, recuerden que este molde de la espalda lo vamos a tener que unir cuando ya armemos nuestra parte delantera y nos quede así muy linda. Tenemos que unirlo al molde de la espalda. Fíjense que este es el costado, este es el que va pegado con esto. O sea que a la espalda le tenemos que hacer un corte que me dé con esta altura, que es la que se va a unir acá a este molde. Entonces, el trabajo de este molde se reduce a que yo le pase una línea horizontal. Bueno,
una línea horizontal para poder cortar por ahí. Normalmente estas espaldas en esos tops van encauchaditas, pero yo les quiero contar que también si uno no quiere usar encauchados, puede subir esta pinza, subirla hasta el borde donde va a ir pues el encauchado supuestamente, y hacerla más o menos de 1 centímetro de ancho, ¿no? Cosa de que cuando yo cierre acá esta pinza, pues se recoja lo que es necesario encauchar. Entonces este molde no necesariamente lo tienen que recortar, pero sí es obligatorio hacerle las pinzas. Hay gente que hace, digamos, el corte princesa por delante, pero luego le encaucha la espalda, también es válido. Y como digo, pues dependiendo del largo que yo le dé al delantero, digamos que si yo mi delantero lo corté por esta línea de la cintura, por aquí, pues la espalda también me va a tocar cortarla por ahí y hacerle algún acabado a la cintura. Ahora miremos algo. Como yo le corté a esta espalda, pues necesito saber desde el hombro cuánto medía, porque si no después cómo le hago para sacar el molde de la tira. Ah, de esta espalda tiene de ahí hasta el hombro 25 centímetros. ¿Y cuánto era que nos había dado la otra? 16, ¿cierto? 16 la delantera, 25 la espalda, o sea que yo tengo que cortar para cada lado una tira de 41 centímetros de largo más los 2 de costura, o sea que 43. O sea, cada tiranta de estas que va desde la espalda, digamos, va por encima del hombro y va a la delantera, tiene que tener, en el caso de mi molde, 43 centímetros. Entonces, ese sería el proceso. Bueno, pues eso era todo. Vamos a hacer un video de cómo se confecciona este top, pero por el momento, pues si el molde es suficiente, pues espero yo que hagan unos tops muy lindos. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido muy útil este video. Si les gustó, pues regálenme por favor un like, no se olviden de suscribirse, de compartir, y pues nos vemos en un próximo video. Recuerden que tu propia versión es la mejor forma de hacer las cosas.